Saber de dónde venimos, si vamos a estar sanos, son preguntas que casi todo el mundo se hace, ¿no? Por menos de 100 euros, un simple kit de ADN promete darnos las respuestas. La oferta, desde luego, es tentadora. Pero la pregunta del millón es, ¿cuál es el precio real que estamos pagando por saciar esa curiosidad? Vale, vamos al lío. Reacciones así, ¿verdad? De pura sorpresa, de emoción, pues son el combustible de una industria que mueve miles de millones. La búsqueda de nuestras raíces se ha vuelto un fenómeno mundial, un supuesto viaje de autodescubrimiento que, increíblemente, empieza con algo tan simple como un poco de saliva. Así que para entenderlo bien, este es el camino que vamos a recorrer. Vamos a tirar del hilo, desde esa promesa tan atractiva, hasta las consecuencias que la verdad nadie se esperaba. Vamos a ver qué hay realmente detrás de todo esto. La clave de su éxito es que parece increíblemente fácil. O sea, te frotas un bastoncillo por la boca, lo metes en un sobre y ¡listo! De repente tienes al alcance de la mano respuestas a preguntas que quizás una persona lleva haciéndose toda la vida. Y claro, la gente ha picado. Y a lo grande, hablamos de casi 50 millones de personas. 50 millones que han enviado su saliva a empresas como Ancestry, 23andMe o MyHeritage. Es como si nuestro ADN se hubiera convertido en el último gadget de moda, algo que hay que tener sí o sí. Pero claro, una cosa es el marketing y otra la realidad. A ver, que nadie se confunda, el análisis del ADN en sí es ciencia pura y dura. La pregunta es, ¿podemos fiarnos de las interpretaciones que nos venden estas empresas? Y aquí es donde la comunidad científica empieza a arquear la ceja. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, el mecanismo es, en teoría, sencillo. Comparan tu saliva con su base de datos, que es privada, ojo, y a partir de ahí calculan probabilidades. Y esta es la palabra clave, probabilidades. No dan una certeza absoluta, sino una estimación estadística. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, al problema de fondo. La ciencia, la de verdad, funciona con transparencia. Los métodos se publican, otros científicos los revisan, los critican, los validan. Pero con estas empresas, nada de eso. Su algoritmo es un secreto comercial, una caja negra. Y esto es lo que frustra a los genetistas. Lo dicen claro, no podemos saber si su método es riguroso o no. Es que es imposible. Si no enseñan cómo hacen los cálculos, ¿cómo vas a saber si son fiables? Se convierte en una cuestión de fe, no de ciencia. Todo esto nos lleva a una pregunta clave. Si la ciencia es, como poco, opaca, ¿dónde está el negocio de verdad? Pensemos un momento. Si la ciencia que ofrecen es discutible y los kits se venden súper baratos, a veces incluso perdiendo dinero, ¿de dónde sacan los beneficios? Porque aquí hay algo que no cuadra. Y la respuesta, claro, destapa toda la estrategia que hay detrás. El kit es solo el cebo. Hay una frase muy famosa en Silicon Valley que lo resume todo. Si no pagas por el producto eres tú. Y aquí pasa exactamente eso. El negocio no está en vender un kit por 99 euros. El verdadero negocio, el oro del siglo XXI, es conseguir nuestros datos genéticos para crear bases de datos gigantescas. Y esas bases de datos valen una fortuna. Pero no es solo el ADN, es la combinación. Es tu muestra genética, más todas las respuestas que das en esos cuestionarios tan largos, el historial médico, si fumas, si haces deporte, qué enfermedades ha tenido tu familia, todo eso junto es lo que crea un activo de un valor brutal. Vale, ¿y de cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuál es el precio real de toda esta información? Pues para verlo, solo hay que seguir la pista del dinero. Y esa pista nos lleva directamente a Wall Street. Atención a la cifra, 300 millones de dólares. Eso es lo que pagó una farmacéutica gigante como GlaxoSmithKline solo por tener acceso a la base de datos de 23andMe. ¿Para qué? Para desarrollar nuevos fármacos. Para ellas es una mina de oro, claro. Tienen el ADN de millones de personas para investigar. Es un atajo increíble. Pero es que la cosa va a más. Mucho más. Un fondo de inversión, Blackstone, pagó casi 5.000 millones de dólares por Ancestry. 5.000 millones. Y no lo hicieron por el negocio de las suscripciones, no. Lo hicieron por su activo más valioso, la base de datos con la información de más de 18 millones de personas. Así es como la curiosidad por saber si tenemos un primo en Italia se convierte en un producto financiero de primer nivel. Y aquí llegamos a la parte más delicada, porque todo esto tiene consecuencias muy reales. Vamos a ver los riesgos y peligros que esta industria está creando, tanto para los individuos como para la sociedad en general. Fijaos en el caso de Anne Greenhill. Es un ejemplo perfecto de lo que se conoce como discriminación genética.
Ella se hizo una prueba y descubrió que tenía una mutación, la BRCA1, que le daba un riesgo altísimo de padecer cáncer. Quiso ser proactiva, adelantarse. ¿Y qué pasó? Que al comunicar el resultado, ninguna aseguradora de su país quiso darle cobertura médica. Ninguna. Se quedó completamente desprotegida por hacer lo correcto para su salud. Pero el riesgo no es solo la discriminación, está la seguridad. A ver, estamos hablando de nuestra información más íntima. No es nuestro email o nuestra dirección, es literalmente nuestro código biológico. Y lo que muchos temían pasó. En 2023 hubo una fuga de datos masiva en 23andMe. Un hacker entró y se llevó la información personal de casi 7 millones de usuarios. ¿Y qué hizo con ella? Ponerla a la venta en la Darknet. La herencia genética, datos de salud, todo a la venta por unos pocos dólares. El golpe para la credibilidad de la empresa fue demoledor. Casi la lleva a la quiebra. Y hay que entender una cosa, esto no afecta solo a quien se hace la prueba, es un efecto dominó. El ADN de una persona contiene información sobre sus padres, sus hermanos, sus hijos. Ellos también acaban en esa base de datos, pero sin haberlo consentido nunca. Además, estos datos se pueden usar para etiquetar a grupos enteros de población. Y para colmo, los términos y condiciones pueden cambiar en cualquier momento, y con ellos, el uso que le dan a los datos. Todo esto nos pone sobre la mesa cuestiones éticas enormes, sobre la salud, la libertad, la identidad, porque el ADN es un medio de identificación súper potente. Ponerlo en manos de empresas privadas puede cambiar las reglas del juego social por completo. Es una herramienta que se puede usar para clasificar a la gente, para seleccionar o incluso para excluir. Así que, al final, todo se reduce a una pregunta fundamental. ¿De verdad queremos que nuestro código biológico más íntimo y personal esté controlado por intereses comerciales privados? La respuesta que demos como sociedad va a marcar nuestro futuro. Porque sí, la curiosidad es humana, es natural, pero hay que ser conscientes de que este conocimiento tiene un precio que apenas estamos empezando a entender.